Buenísimo, muchas gracias Virginia. Bueno, buenas tardes a todos. En este WeTrain, en este caso, vamos a estar hablando sobre los paquetes SCORM y cómo configurarlos adecuadamente. Vamos a dar inicio dando una definición de qué es un paquete SCORM. Paquete SCORM, que por sus siglas en español significan modelo de referencia de objeto de contenido compartible, son un conjunto de recursos que conforman un objeto de aprendizaje, los cuales se suben directamente a Moodle a través de una actividad por medio de un archivo comprimido con una extensión .zip. Estos conjuntos de recursos se empaquetan siguiendo una forma estándar, que lo que permite esto es que eh, esto permite que la comunicación entre Moodle y los paquetes SCORM. Y a su vez estos paquetes tienen la gran ventaja de ser compatibles con otro sistema de aprendizaje o LMS. Ahora, en segundo lugar, queremos mostrarles cómo se compone un paquete SCORM. Aquí a la izquierda pueden ver lo que sería la imagen de un paquete SCORM descomprimido, de este .zip descomprimido. Los archivos más relevantes, por así decirlo, para poder identificar que se trata de un paquete SCORM, en primer lugar, es un archivo de metadatos XML que se denomina imsmanifest.xml. Este archivo lo que se encarga en su mayor parte es de definir la estructura del score y del comportamiento de todos los recursos que componen al mismo. Y a su vez nos da información adicional, como por ejemplo la versión del score. Esto lo vamos a tocar un poco más adelante también. A su vez, contamos con una API JavaScript que lo que hace es comunicar e informar cuáles son los movimientos e interacción del estudiante con los contenidos que se encuentran dentro de este paquete SCORM. Y por último, encontramos obviamente los recursos propios que componen la SCORM, ya sean archivos multimedia como imágenes, audios, videos, HTML, XML, etc. Ahora, en tercer lugar, les vamos a comentar que existen dos versiones de paquetes SCORM, una versión 1.2 y una versión 2004. Si bien ambas versiones son compatibles con Moodle, nosotros siempre recomendamos que se utilice la versión 1.2. ¿Por qué? Porque es la versión que tiene mayor compatibilidad y mayor soporte dentro de Moodle. Ahora, ¿para qué utilizaremos paquetes SCORM? Para la presentación de contenidos multimedia, para evaluar aprendizaje de los estudiantes y como habíamos mencionado anteriormente, porque tienen la ventaja de poder trasladar estos paquetes a distintos LMS o sistemas de aprendizaje. Esta es un pequeño resumen de los puntos que vamos a tocar dentro de este WeTrain. Los primeros dos puntos de cómo subir y descargar un score y cuáles son algunas configuraciones de actividad, los voy a explicar yo. Y por último, los últimos dos puntos de informe de score y las configuraciones por defecto, los va a explicar mi compañero Alejandro. Así que para poder hacer la explicación de estos primeros dos puntos, voy a pasar a una plataforma de prueba y mostrarle la configuración y la subida de los paquetes de score. Ahí se ve. Bueno, este es un curso de pruebas que tenemos nosotros en una plataforma. En primer lugar, antes de mostrarles el tema de la subida, quiero mostrarles cómo se visualiza un paquete score antes de una configuración, es decir, subido así nomás sin tocar nada. Esta es una página principal que muestra algunos datos del SCORM y esta es la vista que tiene uno como administrador. Ahora bien, si cambiamos el rol a estudiante, vamos a poder ver cuál es la vista también que tiene este estudiante, que en este caso sería esta, que es muy similar a la primera vista, solo que obviando la sección de informes que se veía en esta parte superior. Voy a volver a mi rol normal. Encontramos este botón de eliminar todo el intento de score, una opción de vista previa y la opción para entrar directamente al score. Ahora lo que voy a hacer es mostrarle cómo sería el proceso para subir el score y algunas configuraciones que nosotros recomendamos para tener una vista más limpia del score, por así decirlo. En primer lugar, vamos a activar la edición del curso. Nos vamos a dirigir a la sección del curso donde queremos hacer subida del paquete SCORM. Vamos a añadir una actividad o un recurso.
Nos vamos a ir a la sección de actividades y por último a paquete SCORM. Bueno, el primer punto en el apartado general que nos aparece para poder configurar es el nombre. En este caso, un nombre de su agrado. Yo voy a poner un nombre cualquiera de prueba. Segundo lugar, una descripción, que es la descripción que verá el estudiante o el usuario antes de entrar al paquete SCORM. Luego, en la siguiente sección, básicamente es donde ocurre tanto la subida como la descarga de los paquetes SCORM. Para realizar la subida del SCORM tenemos dos opciones. O desde el explorador de archivos de Windows arrastramos el paquete .zip a esta zona, o hacemos clic en el botón de agregar, subir un archivo, buscamos el archivo dentro de nuestra computadora, lo seleccionamos, va a cargar y subir este archivo. Con esto ya estaría subido el paquete SCORM. Ahora bien, también tenemos este botón que es para descargar paquetes SCORM que previamente ya hayan sido subidos. Solamente con hacer clic en descargar, directamente va a comenzar a descargar el paquete SCORM. Ahora lo que queremos mostrarles es algunos tips o configuración para la parte de visualización para mostrar un SCORM con una apariencia un poco más limpia. La primera opción que tenemos es la de mostrar paquete, en la que encontraremos dos opciones: ventana actual o también poder elegir abrir objeto de aprendizaje en una ventana nueva. La primera opción lo que hará es directamente que al hacer clic en el botón de entrar al paquete SCORM, directamente en la misma ventana visualizaremos el paquete. Ahora bien, seleccionando la segunda opción, lo que sucederá es que se abrirá una nueva ventana del navegador mostrando el paquete SCORM. En nuestro caso, nosotros recomendamos hacerlo en ventana actual. La siguiente opción, pasar por alto al estudiante la página de estructura de contenidos. Esto se refiere a la página principal que habíamos visto al principio, en la que mostraba ciertos datos, en la que encontramos tres opciones. Nunca, es decir, que nunca se saltee esta página. Primer acceso, es decir, que el alumno ingresa por primera vez al SCORM, ve la página y en los accesos posteriores ya no verá la página. O la opción de siempre, que en este caso es la que recomendamos y que lo que hará es que directamente nunca se vea para el estudiante esta página de estructura. Ocultar botón de previsualización. Nosotros recomendamos que sí, es para ocultar el botón de vista previa del paquete SCORM antes de ingresar al mismo. Mostrar la estructura del curso en el reproductor. Tenemos cuatro opciones: manera lateral, que se encuentra oculta en un menú desplegable o deshabilitado. Es una barra lateral que se ve del lado izquierdo del paquete SCORM, que nosotros recomendamos que se encuentre deshabilitado, ya que esta es una opción que a lo largo del tiempo ha ido perdiendo su utilidad, ya que hoy en día los paquetes SCORM, su estructura es muy simple, porque tiene un solo paquete SCORM dentro de ellos. Antiguamente lo que se hacía era que se colocaban varios como pequeños paquetes SCORM dentro de uno, entonces en la estructura se mostraban esos paquetes. Hoy en día ya no es necesario, así que nosotros recomendamos deshabilitarlo. La siguiente opción es mostrar nombre de la actividad. Esto ya queda más a gusto de cada usuario, por el hecho de que el alumno, antes de ingresar al paquete SCORM, va a ver el nombre de la actividad. Entonces capaz que para alguien es medio innecesario que se lo vea el nombre de la actividad ya dentro del SCORM, pero bueno, nosotros normalmente lo que hacemos es deshabilitarlo. Mostrar estructura del curso en la página de entrada. Esto también es algo que recomendamos que se encuentre no, para evitar que se muestre dicha estructura. Y por último, mostrar estado de los intentos. Nosotros también recomendamos que no se muestren los intentos. Ahora, una vez configurada esta área, les voy a mostrar cómo quedaría configurado. Espero que cargue. Como ven, desde la vista de un administrador ya no se ven esos datos ni la vista previa. Directamente se ve la info del paquete, los informes y el botón de entrar para entrar directamente. Ahí está cargando el paquete SCORM, desaparece la barra lateral y los botones de navegación que se encontraban en la parte inferior y ya directamente muestra el paquete SCORM en cuestión,
bueno, este es un paquete SCORM de ejemplo que hemos desarrollado desde GABC. Ahí está el paquete funcionando correctamente. Ahora bien, ¿qué va a suceder desde la vista de un estudiante? Vamos a cambiar el rol a un rol de estudiantes. Como ven, cuando yo ingreso al paquete SCORM, directamente se salta a la página principal que habíamos configurado anteriormente para acceder directamente al paquete SCORM. Vamos a volver a mi rol normal. Y vamos a volver a la página principal del curso. Bueno, esa sería la configuración desde un punto de vista estético, por así decirlo, para que el paquete se vea más limpio. Ahora lo que vamos a hacer, mi compañero Alfredo va a proceder a darles unas explicaciones en cuestión de intentos y calificación dentro de los paquetes de SCORM. Voy a dejar de compartir para que él pueda compartir su pantalla. Hola, buenas tardes. Gracias, Joaquín. Voy a compartir la pantalla. Ok. Continuando con el WeTrain, vamos a seguir con lo que sería la parte de las configuraciones y vamos a hablar sobre los scores cuando tienen calificaciones. Para eso vamos a ingresar a un score a la parte de editar ajustes en un paquete que previamente habíamos cargado que tiene un conjunto de preguntas o tiene un cuestionario internamente, ¿sí? Vamos a ubicar en el menú de calificación. Y este menú es el que nos permite o es el que le indica la nota o la forma como la nota se va a entregar al calificador. Entonces, la primera opción que tenemos es el método de calificación y las alternativas son objeto de aprendizaje. Quiere decir que el score va a devolver solamente dos estados, ya sea completado o incompleto. Y la calificación que devuelve es un 1 o un 0 dependiendo de ese estado. Como segunda alternativa tenemos lo que sería la calificación más alta. Y aquí nos habilita una opción para colocarle cuál es la máxima ponderación que deseo obtener al recorrer ese score. Otra opción sería la calificación promedio, que nos da una media de todos los intentos realizados dentro del score. Y la otra opción sería las calificaciones sumadas, que quiere decir que nos va a sumar todas las notas que obtenemos dentro del score. Para efectos del WeTrade vamos a trabajar con la calificación más alta porque queremos que este recorrido devuelva la máxima nota que obtiene el participante dentro del score. El siguiente menú que vamos a revisar es el menú de gestión de intentos, que tiene que ver con la cantidad de veces que el participante va a poder recorrer ese score. Aquí hay que mencionar que en la opción número de intentos tenemos tipificado hasta 6 intentos o intentos ilimitados. Si seleccionamos un intento, ¿qué va a ocurrir? Que el intento, la nota que obtenga el participante en ese intento es la que va a regresar al calificador. Mientras que si seleccionamos más de un intento, nos habilita el tipo de calificación que vamos a regresar, que vamos a retornar al calificador. Esto tiene que ver con el intento más alto, los promedios de los intentos realizados, el primer intento o el último intento finalizado que tenga una nota válida. Dependiendo de lo que seleccionemos aquí, es lo que va a devolver al calificador. Nosotros vamos a seleccionar intento más alto. Forzar nuevo intento tiene que ver con la opción que le permite al participante, cada vez que ingrese de nuevo a la actividad, decirle si es un nuevo intento o no. Tenemos tres opciones. La primera es colocarlo en no, quiere decir que el participante se le habilita la opción o el modo de revisión. Esto quiere decir que el participante podrá ver su intento anterior o decidir si el nuevo intento va a ser un nuevo recorrido. La segunda opción tiene que ver cuando el intento devuelva uno de los tres estados que son válidos, que son completado, pasó o falló. Y la tercera opción siempre tiene que ver que el participante cada vez que ingrese al score será considerado un nuevo recorrido, independientemente del recorrido que haya realizado anteriormente. Nosotros vamos a seleccionar cuando el intento anterior se completó, pasó o falló.
y bloquear después del último intento impide al participante realizar un nuevo intento cuando llegó al número de intentos máximos permitidos. Otra de las opciones que vamos a mostrar dentro de la configuración del score tiene que ver con la finalización de la actividad. Y aquí vamos a hablar de lo que es el rastreo de los scores. Nosotros recomendamos que para el rastreo de finalización del score no se utilicen ni la primera ni la segunda opción. ¿Por qué? Nos interesa que el participante recorra el score. Entonces, no indicar la finalización de la actividad o dejar la finalización en manos del estudiante para que la marque manualmente no nos garantiza que el participante va a poder recorrer todo el score. Vamos directamente a la última actividad que tiene que ver con mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones que vamos a destacar aquí. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros indicamos para que ese score se marque como finalizado? Tiene que ver con los estados. Y aquí hay una relación directa entre los estados y el método de calificación que hayamos configurado. Nosotros vamos a tildar las dos opciones de los estados, ya sea el estado de pasado o finalizado. ¿Por qué? Porque el estado de pasado quiere decir que ese score fue configurado con una calificación, que es el caso de nosotros, con la calificación más alta, y se va a marcar como finalizado, como completar la actividad, cuando obtenga una nota aprobatoria. Mientras que si el score lo configuramos como un objeto de aprendizaje, el estado que va a devolver va a ser un estado de finalizado. Cuando se cumpla cualquiera de estos dos estados, la actividad será marcada como completada. Habiendo hecho estas configuraciones, vamos a darle guardar cambios y mostrar para ahora hacer el recorrido de este usuario como participante. El usuario previamente fue matriculado como estudiante y vamos a entrar a recorrer el score. Este score, como dijimos anteriormente, tiene una evaluación, ¿sí? Nos da una pantalla de bienvenida que habla sobre lo que es el WeTrain. Pasamos a la siguiente actividad, donde se nos muestran las instrucciones del cuestionario y nos indica que debemos de leer cuidadosamente la pregunta y seleccionar la respuesta correcta. La primera pregunta dice, los cursos en Score no contienen necesariamente el archivo IMS Manifest. ¿Eso es verdadero o falso? Como ya lo vimos aquí dentro del WeTrain, eso es falso. Una de las condiciones que debe tener un archivo tipo Score es el IMS Manifest. Le damos a continuar y nos dice que la respuesta es correcta. Avanzamos a la siguiente pregunta y nos dice, ¿dónde puedo probar si mi curso en Score está funcionando correctamente? Las opciones son, usando la herramienta de testeo Score Cloud o cargándolo directamente en mi LMS, descomprimiendo el archivo para revisar su estructura. Aunque esto se pudiera hacer, existe una herramienta que se llama Score Cloud, que es una herramienta en línea que nos permite visualizar, probar si un archivo .zip es un score y si está correctamente a nivel de estructura. Vamos a seleccionar esta opción, le damos a continuar y obtenemos que la respuesta es correcta. Hemos finalizado la evaluación, vamos a salir de la actividad para ver el próximo punto del WeTrain que tiene que ver con la parte de los informes. Volvemos al curso, volvemos al score que tiene calificación, entramos dentro del score y tenemos ahora una pestaña que es la pestaña de informe. Esta pestaña solamente es vista por los usuarios administradores o aquellos usuarios que tienen el privilegio para ver los informes del score. Dentro de los informes tenemos 4 opciones. La primera es un informe básico que nos muestra el recorrido de cada uno o los recorridos de cada uno de los participantes dentro del score. En este caso, como este score fue configurado con calificación, nos va a mostrar la puntuación. Si hubiese sido configurado como un objeto de aprendizaje, en puntuación nos mostrará un 1 o un 0. Aquí tenemos el usuario que nosotros usamos como estudiante y nos muestra la calificación obtenida en ese recorrido, en este primer recorrido. Cabe mencionar que los informes tienen la opción para descargar en formato ODS, en formato Excel y en formato de texto.
y que a su vez aquí tenemos las preferencias para decirle qué queremos descargar en ese informe. El siguiente informe es un informe gráfico que nos muestra lo que sería un reporte a nivel de gráfica de los resultados obtenidos en un rango de valores de acuerdo a la configuración que le hicimos al score. En este caso le hicimos una configuración en base a 100 y nos muestra las notas obtenidas, la cantidad de notas obtenidas en cada uno de esos rangos. El tercer informe es el informe de interacciones, que nos va a mostrar lo que es el recorrido de esos mismos estudiantes con las respuestas dadas en cada uno de sus intentos. Y el cuarto informe son el informe de objetivos, que nos muestra un informe avanzado de lo que es el informe básico. ¿Por qué? Porque nos permite llegar, aparte de mostrando la puntuación del score, a lo que sería el rastreo, el detalle de rastreo del score, que lo tenemos mediante este vínculo con la nota. Al presionar sobre el vínculo, vamos a ver todas las variables que maneja internamente lo que es un paquete score. Como primera variable tenemos lo que es la variable lesson status, que tiene que ver con el estado que devuelve ese recorrido del score al LMS. Aquí podemos tener los estados de pasado o fallido cuando el LMS está configurado con una calificación. Y podemos tener el estado de completo o incompleto cuando el LMS fue configurado como un objeto de aprendizaje. Tenemos después tres variables que son el score max, que es la nota máxima configurada en ese score, el score mínimo, que es la nota mínima configurada, y el score raw, que es la nota que obtuvo el participante en ese intento. Posteriormente tenemos el total time, que es el tiempo que le llevó al participante recorrer el score. Ojo, este tiempo es acumulativo y en la medida que el participante vaya realizando diferentes recorridos, se va acumulando en esta variable. A partir de aquí tenemos todas las variables de interacción. ¿Sí? La primera variable de interacción nos dice cuál es la respuesta correcta de la primera pregunta. En este caso es falso. Nos muestra la primera pregunta con el texto de la primera pregunta. Nos muestra la latencia tiene que ver con el tiempo que tardó el participante entre que tuvo disponible la pregunta y cuando él envió su respuesta. Entonces, el segundo. Nos muestra el resultado de esa pregunta, nos muestra lo que respondió el participante y aquí es donde le hace la comparación con la respuesta correcta. Nos muestra la hora en la que realizó el intento y el tipo de pregunta que estamos utilizando. En este caso es una pregunta de verdadero y falso. Esta variable nos muestra lo que es el peso o la ponderación que tiene esa pregunta dentro de las opciones del score. Aquí pasaríamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, la respuesta correcta es 0. Aquí está el texto de la pregunta, el tiempo que tardó en responder, el resultado de su respuesta, lo que él respondió, la hora en que empezó la pregunta, el tipo de pregunta que es múltiple choice y el peso de esa pregunta dentro del total del score. Y aquí tenemos una variable importante que es la variable suspend data, que tiene que ver con la variable que guarda el recorrido que realizan los participantes dentro del score. Esta es una variable que no es entendible por nosotros, pero que guarda son los caracteres máximos permitidos por el score. Aquí lo que podemos observar es que se guarda las pantallas o las pantallas que recorrió el participante y hasta dónde llegó. Pero ¿qué pasa? Anteriormente con las versiones de Moodle, el máximo caracteres permitido guardado aquí era 512, por lo que Google tuvo que hacer un ajuste en lo que es la configuración global para ampliar ese tamaño. Y aquí vamos a pasar al siguiente punto, comenzando con esta variable, que son lo que serían las configuraciones globales o las configuraciones por defecto de los scores. Vamos a administración del sitio, vamos a ir a extensiones, vamos a buscar módulos de actividad, y vamos a buscar lo que es el paquete score. Aquí estaríamos explicando el próximo punto del WeTrain que tiene que ver con todas las configuraciones por defecto.
Aquí podemos ver lo que sería la parte de la apariencia, que fue lo que explicó Joaquín en la primera parte del WeTrain, lo que tiene que ver con las preferencias del usuario, lo que tiene que ver con los métodos de calificaciones, lo que tiene que ver con los números de intento, y vamos a buscar aquí una variable que se llama modo estándar score. Esta variable es la que le permite a los paquetes de score 1.2 que almacenen mayor cantidad de caracteres posibles permitidos en los recorridos de los usuarios. Originalmente, Moodle sacó esta variable ¿para qué? Para evitar eso, para evitar que no almacenara pocos caracteres, sino que le permitiera un mayor número de caracteres. Antes hacían 512, ahora tiene un número mayor. En las nuevas versiones viene deshabilitada por defecto. ¿Qué pasa si un participante nos indica que hizo un recorrido y no llegó, no le guardó lo que él cree haber realizado? Debemos ingresar a esta opción y verificar que esté destildada lo que sería el modo estándar. Todas las configuraciones que hacemos aquí, cuando las guardemos, la va a tomar por defecto los paquetes de export que se suban posteriormente. Vuelvo a la presentación y hacemos un breve resumen de lo que vimos en el WeTrain. Como dijo Virginia, la primera parte fue cómo subir y descargar Score y cuáles son las configuraciones básicas que podemos hacer a los Score. Eh, Posteriormente vimos hoy la parte de los informes y cuáles son las configuraciones por defecto de los Score. Pasamos a dar unas breves recomendaciones. Bueno, Le doy la palabra a Joaquín. gracias. Bueno, aquí ahora lo que vamos a hacer es mostrarle algunos datos que consideramos que pueden ser importantes. Uno de ellos es al momento de actualizar un paquete SCORM. Repasando un poco lo que vimos la semana pasada en la primera parte del WeTrain, los paquetes SCORM son archivos que se suben a Moodle directamente como archivos comprimidos .zip, pero al momento de descomprimirlos muestra una serie de archivos. Uno de estos archivos es el IMS Manifest, que lo que hace este archivo es, por así decirlo, guiar la estructura del SCORM. Muestra ciertos datos y también define cómo van a interactuar los recursos que tiene el SCORM. Ahora bien, dentro de este archivo que se puede abrir con un bloc de notas o cualquier tipo de editor de texto, al momento de actualizar un SCORM, ya sea a nivel visual, por así decirlo, por ejemplo, cambiando alguna imagen o cambiando algún archivo de audio, lo que hay que tener en cuenta para que no se pierda el progreso de los estudiantes al momento de actualizar SCORM es que el identificador sea el mismo que en el SCORM anterior, que en este caso se encuentran en la línea 20 y 22. En estos casos, el nuevo SCORM tiene que tener los mismos números y las mismas letras en el identificador. Ahora bien, no recomendamos realizar las actualizaciones cuando se trata de un cambio en la evaluación o en la calificación del paquete SCORM. Ahora, el siguiente dato que les queríamos mencionar es que en este mismo archivo, en el IMS Manifest, también se puede verificar la versión del archivo SCORM, ya sea 1.2 o 2004. En este caso, como se puede observar en la imagen, en la línea 5 hace mención que en este caso se trata de una versión 1.2. Ok, y como tercer tip o recomendación, es posible validar que un archivo .zip sea o no un paquete Score, y para eso tenemos una herramienta disponible en la web que se llama Score Cloud. Aquí tenemos la URL de la herramienta, ingresamos a la URL, nos registramos con un correo válido, subimos el paquete y la herramienta nos dice si es o no, o si corresponde o no este archivo .zip a un score, y a su vez nos muestra en qué versión está hecho, si es un score, en qué versión está hecho y cómo está constituido el archivo IMS Manifest, que fue el que mencionó Joaquín previamente. Ahora le doy la palabra a Virginia.